El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hace 8 días, Jesús, de acuerdo al Evangelio, había convertido de 5 panes y 2 pescados, más de alimento más para más de 5,000 personas. El Evangelio narra que solo los varones eran 5,000, la abundancia. Y no solo comieron, se saciaron, y no solo se saciaron, sobró. Abundancia, abundancia. Pero, ¿qué quiso Jesús con este milagro? Esa es la pregunta. ¿Qué quiso Jesús con este milagro? Es lo que entendemos ahora. Primero, la gente que va detrás de Jesús lo está buscando, pero Jesús se da cuenta que en realidad lo buscan porque están maravillados, están asombrados, quieren ver otra vez otro milagro más o menos como el que hizo antes, pero no han entendido la razón de esa señal. Ustedes me andan buscando porque les di de comer, porque les quité el hambre en ese momento, por eso me andan buscando, pero no por la señal que les di. ¿Qué señal nos diste, Jesús de Nazaret? Recordemos que los profetas habían anunciado la forma de reconocer al Mesías. Había señales particulares desde las cuales Jesús debía ser reconocido como Mesías y Señor. Pero no solo eso, sino la eficacia de esa palabra de Jesús, que si bien pudo convertir 5 panes y 2 pescados en alimento para tantísima gente, pues entonces crean en la eficacia de mi obrar, de mi palabra. Pero eso viene precisamente en la explicación que quiere darles a esta gente. La gente está entusiasmada, busca a Jesús, quiere otra vez milagros, pero Jesús quiere que ellos entiendan que en realidad aquello que fue saciar el hambre física tiene una intención que va más allá, y esa intención está ligada profundamente a la vida. Hoy somos interpelados en el creer, porque decimos: creo en Dios, claro que sí, pero la pregunta es: ¿para qué creo en Dios? Jesús nos cuestionará delante de ese creer en función de qué es lo que nosotros buscamos cuando decimos creer en Dios. Y esto es lo que también cuestiona la gente de su tiempo, ¿Entienden lo que quise decirles?
Y es que eso que quise decirles está ligado también a la función, a la vocación, a la razón, a la misión de ser Jesús en medio de nosotros. Y entonces quiero orientarlos hacia que entiendan esa razón. Y lo primero es entonces, no trabajen por ese pan que al final, pues digerido, vuelve a producir hambre otra vez, de un pan temporal. No trabajen por lo temporal, no trabajen por lo que al final no quita la verdadera hambre. ¿Cuál es la verdadera hambre? Al final Jesús dice: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y es que nos generamos hambres y sedes tan distintas, hambre de vida, sed de justicia, hambre de paz, sed de amor, sed de plenitud, es decir, sed de libertad. Todos estos deseos del hombre, en realidad son cosas que duran, dice Jesús. No solo lo físico, no solo lo efímero, ¿no? Y acostumbrados a un mundo que nos invita a aprovechar el tiempo porque solo se vive una vez, pero no aprovecharlo muchas veces en función, llamémoslo así, de algo productivo, algo que de verdad llene, no, aprovecharlo para parrandear, aprovecharlo para pasártela bien, ¿no? A veces esto preocupa, porque genera en nosotros una visión de vida tan conformista, que precisamente por eso existen millones de personas con un vacío interior, millones de personas con una vida triste, millones de personas con una vida sin sentido, millones de personas que buscan, sí, tal vez esconder o tapar esas situaciones que viven, pero de forma equivocada. Pues una parrandeada de cada fin de semana, a veces también las dependencias que se van generando en función de ese escapar, ¿no?, de situaciones difíciles y angustiantes. Y entonces tenemos las posibilidades de las drogas, tenemos las posibilidades del alcohol, tenemos las posibilidades de muchísimas otras cosas que al final no dejan de generar más vacío, que al final frustran, porque apenas te pasa el efecto de ese escape, vuelves a toparte con una realidad que no pudiste resolver haciendo lo que hiciste. Pero aún así somos invitados a eso, Este mundo consumista nos pone delante de cosas efímeras para medio esconder la situación. Pero la vida sigue quejándose, la vida sigue teniendo sus vacíos, la vida sigue arrastrándose con una resignación terrible, Y Jesús quiere que descubramos el don de la vida, el verdadero sentido de la belleza de la vida. ¿Desde dónde? Desde Dios, que quiere revelarlo. Por eso la pregunta, ¿creo en Dios? Esa pregunta, respondida afirmativamente, me tendría que llevar a lo que Dios dice, a lo que Dios me explica de mí. Yo soy tu creador, yo te di la vida, te la di a mi imagen, te la di a mi semejanza, es tu vida. Yo tendría que decirle con toda humildad, enséñame a vivirla, enséñame a manejarla. No sé todavía cómo hacerlo. He echado a perder tantas veces las posibilidades de encontrar la felicidad, de encontrar la tranquilidad, de encontrar la paz. Que enséñame tú. Eso es, ¿no? Eso es. Ahí está la clave de la comprensión de este trozo del Evangelio. Por eso la figura de pan quita el hambre, quita necesidad. En ese momento Jesús precisamente retoma el signo del pan para sí mismo. Pero ya no entonces el pan físico que les acaba de dar en la multiplicación de los panes y de los peces, sino el pan que satisface permanentemente al hombre. Yo soy ese pan, dice Jesús. Yo soy la forma en que vas a comprender cómo llevar adelante tu vida. La pregunta de los judíos que le hacen a Jesús es importante. Claro, tristemente, ellos están en su lógica. Ellos quisieran ver a un Jesús haciendo más milagros, haciendo más cosas maravillosas. Y por eso, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que esforzarnos? ¿Qué obra? ¿Qué obras tenemos que hacer? ¿En qué trabajamos para que tú sigas haciendo esas cosas? Jesús sabe que su pueblo es un pueblo de una mentalidad religiosa de retribución. Dios premia al cumplidor. Y por lo tanto, si el premio está ligado a todas estas cosas que tú nos estás dando, ¿qué tenemos que hacer? Más devociones, más rezos, más mandamientos. Tenemos que multiplicar tal vez la forma en que nos dirigimos a ti, más fiestas religiosas. ¿Qué tenemos que hacer? No, dice Jesús,
el esfuerzo, el trabajo que tienen que hacer es creer, es creer. Él se presenta como el Señor y dador de la vida. Creer en mí para vivir. Crean, creer. Y ese creer es una apertura de corazón, de mente, es una apertura inteligente hacia aquello que conviene para poder asimilarlo y hacerlo vida. Solo eso les pido, crean en mí, crean en mí. Pero es un creer que se convierte en trabajo. No es un creer del momento. Creer en Dios no es solo saber que existe. Creer en Dios no es solo saber que está aquí. Creer en Dios no es tener un conocimiento de que es creador, que todo lo hizo, que todo lo sabe, que está en todos lugares. No, eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Esa es la doctrina. Pero creemos en ese Dios, en cuanto a su intención, en cuanto a lo que por medio de Jesús quiere decirnos. Es ahí el riesgo de que a veces lo que sabemos religiosamente y en lo que nos identificamos religiosamente puede apartarse por completo de la vida. Y no es así. La religión muchas veces se convierte tal vez en el mayor tropiezo para poder creer en Dios. ¿Cómo? Si la religión es creer en Dios, sí, creer en Dios desde conveniencias. Así como esta gente anda viendo qué milagro le arranca a Jesús. Y así hacemos nosotros, Una fe que a veces se convierte en una fe de momento. Necesito este favor, necesito este milagro, estoy angustiado con esto. Alguien te aconseja, mire, rece con fe y recele de esta forma, haga este novenario, haga este triduo, ¿no? Haga esto, haga lo otro, pero hágalo con fe. Entonces a mí la fe me va a servir para que en ese momento pueda resolver desde un favor que Dios me pueda dar una situación conflictiva. Pero no se trata de esa fe. Se trata de la fe como una tarea constante de asimilarnos a la vida de Cristo, de hacernos conforme a esa vida. Por eso mismo entonces Jesús quiere convertirse en maestro y referencia de vida para poder saciar las sedes y las hambres del hombre. Sed de paz, sed de justicia, sed de amor, hambre de cariño, hambre de libertad. Estas son las verdaderas necesidades por las cuales, dice Jesús, trabajen. Esos son los frutos que permanecen. Lo otro se acaba inmediatamente. Ustedes lo han probado. Acaban de comer de 5 panes y 2 pescados, un montón, pero ya tienen hambre otra vez. Ya digirieron, punto, ya tienen hambre otra vez. Pero lo otro permanece. Esfuércense, trabajen por eso que permanece. Eso está diciendo. Y eso es a lo que nos invita. Por eso la analogía, el que se convierte entonces en el pan, en el pan. Pero es que desde el pan físico, que quita el hambre física, al pan, Él, como razón de satisfacer los anhelos del hombre, los anhelos. Y por eso la exigencia de este tiempo es redescubrirnos en el ámbito de Dios. Un reencuentro con Dios es necesario, pero para poder entrar en un reencuentro con Dios, tenemos que también a veces transformar nuestra idea de Dios. Hay cosas muy buenas en la iglesia, muchos retiros, muchos grupos. El problema es que a veces, por ejemplo en los retiros, se evidencia mucho la culpabilidad humana, ¿no? Y entonces se te invita a que te sientas humillado, que te sientas rata, que te sientas gusano, que te sientas pura lata, que no has querido responder al amor de Dios. Se te invita a que te humilles y que te sientas pecadorazo y todo lo demás, con una intención tal vez positiva, que experimente la misericordia de Dios. Pero ya de entradita te están poniendo un Dios pura lata, que para poder experimentar su misericordia tengo que sentirme rata, tengo que sentirme gusano, tengo que sentirme la persona más desagradecida y la persona más pura lata del mundo, No, si Dios no necesita ponernos en eso. A veces esos retiros yo cambiaría el esquema, cambiaría el esquema. Para experimentar la misericordia de Dios, basta creer en Él. Porque si Dios penetra en mi vida desde la misma intención de Jesús de enseñarme a vivir de acuerdo al querer de Dios, no tendré nunca necesidad de sentirme rata. No porque asuma una actitud arrogante de que no fallo, de que no peco, no. Sino que fallo y peco, pero soy amado. Y no necesito que me lo evidencien en un retiro y que me hagan sentirme porquería para experimentar la misericordia de Dios, porque esa misericordia es gratis. Porque esa misericordia no es de ser estimulada bajo esos aspectos humillantes de la persona, sino más bien hay que potenciar el encuentro amoroso con Dios, que sí
desde tu mediocridad, desde mi situación personal, no deja de amarme, no deja de manifestar su misericordia, aunque tal vez yo nunca me sienta rata o gusano, Y por eso mismo, la experiencia tiene que ser una experiencia que desde el amor me invite a transformarme, me invite a cambiar. Por eso la primera figura del Dios misericordioso no se obtiene humillándose y haciéndose pedazos, se obtiene confiando, que me hace a mí entrar en una dimensión de relación. Si a mí me aman, corresponderé amando. Y por lo tanto, es lógico que si correspondo amando, voy quitando de mí todo aquello que no se identifica con el amor, pero sin necesidad de que me estén echando penca cada rato, Y segundo, desde la visión de Dios como Padre bueno, creer entonces en sus intenciones. Bueno, quien me ama busca el bien para mí. Jesús nos invita entonces a fijarnos en Dios desde Él. La obra es que crean en el que Él ha enviado. Jesús viene a manifestarnos las intenciones de Dios. En los próximos domingos veremos esa figura de voluntad de Dios, que no es otra cosa que la intención de Dios sobre nuestra vida, y que solo puede vivirse desde una experiencia de credibilidad, y la credibilidad solo puede asumirse desde la confianza, y la confianza solo puede asumirse desde la certeza de ser amado, desde la certeza de ser amado. Y por eso mismo entonces, ahí es donde entro en la dimensión de lo que quiere decir hoy Jesús. Todavía la gente que escucha a Jesús está en su rollo, está en su rollo. Ellos todavía insisten en un Jesús que haga cosas bonitas, que haga cosas maravillosas, ¿no? Que si multiplicó 5 panes y 2 pescados, veamos qué más puedes hacer. Casi como Jesús fuera una especie de circo de milagros, ¿no? Jesús, el código de Jesús es muy distinto. Que desde esa señal vean algo. Si fui eficaz para transformar 5 panes y 2 pescados en ese alimento que abundó, entonces crean en la eficacia de lo que les enseño, que ahí es precisamente mucho más importante. Ahí se encuentra la vida con sus respuestas, para que la vida no se convierta en ese tanate que arrastramos con resignación y con mucha tristeza y con mucha angustia, con mucho miedo, y que al final nos enseñan que así tiene que ser, porque en este mundo ni hay felicidad, ni hay perfección, ni hay nada bueno. Entonces, ¿para qué el Evangelio? ¿A quién se le enseña a Jesús? No se lo enseña a los ángeles, se le enseña a seres humanos que interrogan la vida, y que se interrogan delante de la vida, para hacerles ver que desde aquí es posible la felicidad, que el camino que construye la felicidad también va siendo fruto de felicidad paso a paso, que el camino que construye la libertad va siendo fruto de libertad paso a paso, que el camino que construye la paz tiene fruto de paz paso a paso, nos lo hace experimentar. Ese es el alimento que nos permite encaminarnos hacia la casa definitiva del Padre, así como en el Éxodo. El pueblo de Israel experimentó la bondad de Dios, que no permitió que murieran de hambre física por medio del maná, de lo que hoy hablamos en la primera lectura, y que les permitió llegar con energía, con fuerza, con vida a la tierra prometida. Así también, en la analogía de nuestro camino, de nuestro éxodo, somos animados desde los frutos de ese creer, de ese actuar como creemos, para descubrir que sí, que la vida es bonita, que vale la pena, que a veces no la hemos sabido manejar, y que por no haberla sabido manejar, sí la arrastramos con dolor, con angustia, con miedo, pero que solo escuchando al autor de la vida decirnos cómo se debe vivir, ahí es donde nos encaminamos entonces a construir esa saciedad de las hambres y de las sedes de las que habla Jesús, y las conocemos, muchas son universales, pero hay tantas personales que ahora, desde ese conocer a Jesús que dice hoy San Pablo, podemos llegar a entender una respuesta, podemos llegar a comprender una palabra que permita que nosotros experimentemos solución. San Pablo pues dice: han oído hablar de Cristo y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por los deseos del placer. Por eso dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios,
en la justicia y en la santidad de la verdad. Ese nuevo yo, creado a imagen de Dios. Si Dios es feliz, tengo que ser feliz. Si Dios es plenamente libre, yo también tendría que serlo. Si Dios es la paz, yo tendría que tener paz. Y ahí está, entonces, orientar mi vida hacia allá. Que el creer y el vivir sean una cosa única, y que no creamos que todo se resuelve desde un concepto de esquema religioso, sino más bien desde la fe que la religión tiene que provocar. Desde la fe que la religión tiene que provocar. Porque si el trabajo sería, no mucha mente en las procesiones de Semana Santa, hasta yo cargaría procesiones que nunca las he cargado ni las he necesitado, Pero no se trata de eso. Se trata precisamente de ese esfuerzo diario de escucha y ese esfuerzo diario de creer en lo que se escucha, para que ese esfuerzo diario se traduzca también en un quehacer lo que se escucha. Y entonces lo entendemos: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vamos a confirmar nuestra